vamos a empezar. Hoy, el programa de hoy es la lección 9 de Lead y se llama Que comience la sanación. Este es un tema más profundo, sin duda es un tema profundo. Y se trata de cómo quitarnos todos los demonios de tu pasado y entender qué está influenciándonos para ser quienes somos el día de hoy, y explica por qué hacemos lo que hacemos y cómo reaccionamos a ciertas situaciones, y queremos empezar a enseñarle a nuestras familias cómo esto funciona. Así que les voy a decir que si ustedes tienen niños pequeños, casi siempre, como les digo, casi todas las semanas, vas a tener que adaptar este programa con niños pequeños. Lo tienes que adaptar porque el tema es un poco pesado, entonces tienes que llevarlo a su nivel en cualquier forma en la que sea la más apropiada para ti para hacerlo. Entonces empecemos con Génesis 3, del 6 al 7, y dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una de las cosas más importantes que les quiero enseñar en este momento es que en Génesis lo que ellos descubrieron es que estaban desnudos. Este es un punto muy importante para resaltar cuando intentamos regresar al jardín. Es que había un momento en el que ellos no sabían que estaban desnudos delante de Dios. Eran como, la gloria de Dios era tan grande que cubría su piel y todo lo que veían era la luz. Como cuando la gente ve ángeles, muchas veces ven luz. Y cuando la luz bajó por el pecado, entonces eso creó la desnudez. Lo que estamos tratando de hacer en este mundo es regresar a ese momento cuando la única cosa que nos cubría es la gloria de Dios. En el momento en el que el pecado entró al mundo, y este es el principio, cuando el pecado entró al mundo, cubrió y removió la gloria de Dios de nuestras vidas. Y entonces lo que vemos es nuestra desnudez real. Pero entonces queremos regresar a ese lugar en el jardín donde nuestra desnudez está cubierta por la gloria de Dios. En cualquier cosa de nuestras vidas hemos tenido traumas o tenemos maldiciones generacionales o influencias, es lo que debería decir, influencias generacionales que muestran esta desnudez, y queremos hablar de cómo quitamos esta desnudez y la cubrimos con la gloria de Dios. Y de eso se trata esta lección de hoy. El objetivo de la lección es ser completamente liberados y sanados de los pecados y traumas de nuestro pasado, y estar equipados para evitar que el enemigo los utilice en nuestro futuro. Así que eso es de lo que vamos a estar hablando. Y otra vez, cuando tienen hijos pequeños, el objetivo va a ser el mismo, pero tienen que enseñarles que cuando tú pecas va a afectar el resto de tu vida. Y entonces puedes empezar el proceso de enseñarles esto. Como un adulto, esto nos va a caer como anillo al dedo. Y por cierto, si no han visto, ya puse un video que se llama... ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo fue el título? Sí, que comience la sanación. Ya pusimos un video, está solamente en inglés. Espérenos un momento más para que salga en español. ¿Y qué es lo que significa ser librados? Y entonces pregúntale en tu familia, ¿qué significa ser liberado? Y deja que respondan. ¿Qué significa ser liberado? Ser libre es dejar de estar restringido o retenido por poderes malignos, por personas o por tu pasado. Y vamos a repetirlo, estar restringido o retenido. Cuando no estás retenido por eso, entonces eres completamente libre. Lo opuesto es estar en esclavitud. Estar en esclavitud es estar restringido o retenido por poderes malignos, por personas o por tu pasado. La mayoría de nosotros estamos retenidos por nuestro pasado, más que otra cosa que existe en nuestra vida. Y las acciones que hacemos en el presente crea un nuevo pasado que influencia lo que llamaríamos el futuro o un nuevo presente. Entonces sigamos lo que son los poderes malignos para que tú veas, que tú descubras qué tan poderosas son estas influencias. ¿Cuántos de ustedes
ustedes saben que vivimos en dos dimensiones distintas. Si tienes niños pequeños, puedes hablar de esto. Este es el momento genial de hablar de esto. No estamos solos. Hay una dimensión que está operando simultáneamente arriba de nuestra dimensión, y estas influencias son significantes. Esto no se debate, incluso la ciencia no sabe qué hacer con esto, y se ha probado con instrumentación que hay otra dimensión. Hay billones de dólares de compañías. Hay el CERN en Suiza. Son organizaciones grandísimas que existen para coalicionar hidrógeno, átomos de hidrógeno y abrir otras dimensiones. Quieren abrir la segunda dimensión. Saben que está ahí. Las matemáticas y las ciencias muestran que están ahí, pero no saben cómo entrar ahí. Quieren saber qué es la sustancia negra, la sustancia oscura, y quieren abrir esta dimensión. Claro que tú y yo sabemos que no queremos que eso pase. Abrir el abismo y la segunda dimensión sería catastrófico, un error catastrófico. Y eso sería algo para discutir en otro momento, y eso sería algo importante para otro momento. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Simplemente dicho es que no estamos en guerra contra el uno con el otro. No es una guerra con nuestros vecinos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Hay una guerra espiritual que nos influencia a todos. En Juan 14:30 dice muy claro que hay otro príncipe de este mundo. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros. Yeshua lo está diciendo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que Yeshua tiene claro que desde el jardín del Edén hay un príncipe de este mundo, y es Satanás mismo. Para darles una idea de algunas de las influencias extraordinarias que estos poderes tienen sobre nosotros, en Daniel 10, Daniel está orando y Gabriel ha sido mandado, y dice: me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, lo cual es una fuerza demónica, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Lo que esto nos está diciendo es que Miguel vino a ayudar al arcángel Gabriel para que Gabriel pudiera ir a ayudar a Daniel y darle un mensaje y apoyarlo. Y esto nos dice que hay una correlación directa entre nuestras oraciones en este mundo físico en el que vivimos hacia una segunda dimensión en el ámbito espiritual, donde esas oraciones son escuchadas y hay una respuesta inmediata. Así que si alguna vez tú has sentido que las oraciones no son escuchadas o que son retrasadas, considera el hecho de que hay ángeles que están luchando en esta dimensión para tener jurisdicción y poderse mover. Y los ángeles del Señor no solamente se pueden mover libremente, muchas veces porque cuando entran a otra jurisdicción, como aquí estaba pasando en Daniel 10, hay una guerra que tiene que pasar para que ese ángel pueda pasar por ese territorio. Así como los israelitas querían pasar por Edom y dijeron: no va a pasar, no pueden pasar. Entonces tiene que haber típicamente una guerra en ese ámbito, y nosotros no nos damos cuenta de cuánto está pasando en ese ámbito, francamente, hasta que morimos. Y vemos que hay ángeles siguiendo a gente, que hay demonios siguiendo a personas, que hay guerras en el ámbito espiritual, y simplemente nosotros somos un puntito en la línea de tiempo, y esto es importante para que ustedes lo compartan con su congregación familiar, cuando tienen su iglesia familiar, el enseñarle a tu familia, decirles que estamos en una guerra espiritual. Y ese es uno de los principios que tú puedes traer. Permite que ellos sepan que todo lo que tú haces en esta tierra
tierra es importante. Todo lo que digas, todo lo que piensas, todo lo que haces está afectando el mundo espiritual, y todo lo que pasa en el mundo espiritual también afecta a nuestro mundo material. Y cuando estamos en argumentos el uno con el otro, en discusiones, el enemigo dice, esta es una oportunidad para decir cosas a nuestras mentes, a nuestros oídos, para que lo digamos a través de nuestra boca. Y entonces hacen que él tenga más jurisdicción y más influencia. Recuerda que él quiere tomar nuestro satélite, que supuestamente estaba dirigido a Dios, ahí donde tenía que estar, y lo mueve para ahora recibir transmisión del enemigo. Eso es lo que él hace. Esa es su forma de actuar. Sigamos. Eso es en cuanto a los poderes malignos, la influencia de los poderes malignos. Vamos a ver la influencia de personas. Vamos a ver cómo las personas nos influencian. Uno es Absalón y David, o como Coré y Moisés. Estas son influencias tremendas en las vidas de los personajes bíblicos, en sus historias particulares. Vamos a Mateo 5, del 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando es que las personas te influencian dramáticamente. Y este versículo nos lo dice, que hay personas que te van a bendecir, quienes te van a maldecir, quienes te van a usar, quienes te van a abusar. Y muchos de ustedes que están viéndonos hoy o que lo van a ver después, han sido abusados, han sufrido abuso. Y alguien ha tomado ventaja de ustedes. No hay nadie que esté viéndonos hoy que no haya sido lastimado por otras personas. Y hay un dicho que dice que la gente lastimada lastima a otros. Y entonces cuando la gente te lastima es porque alguien los lastimó, y es un efecto dominó. Si tú lastimas a otros es porque tú has sido lastimado en esa área. Entonces tenemos que lidiar con eso. Tenemos que lidiar con los poderes malignos, con las personas y con la siguiente sección, que es el trauma. Sigamos. Satanás utiliza a la gente para mentirte. Él te va a decir, él utiliza gente para decirte, no eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente bonito o guapo o rico o espiritual. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar espiritual hemos tenido a gente que nos dice una y otra vez estas cosas, que nos hacen sentir menos, que bajan nuestra autoestima y nos hacen sentir como nadie? Padres, escuchen, esto es importante lo que les voy a decir. Si ustedes van a ser un líder familiar, y todos los que están aquí escuchándonos deberían hacer eso, quienes quieran guiar a otros, no los puedes insultar o disminuirlos o burlarte de ellos en ningún momento, porque si lo haces estás jugando el juego de la estrategia de Satanás. Es una de sus estrategias primordiales, es lastimar a la gente y devalorarlas delante de los ojos de Dios. Cuando Yahweh ve a la gente, Él ve valor, Él ve belleza, Él ve perfección. ¿Qué crees cuál es el objetivo de Satanás? Es devalorarlos, es traerlos a un lugar donde ellos no se sienten apreciados, donde no se sienten bonitos o guapos, con hermosura, o que son suficientes. Y entonces la gente trata de sobrecompensar, y entonces tratan de ser lo suficientemente para ser alguien. Y eso también sirve para mí. Hace poco escuché a un pastor, de forma accidental, aunque no lo crean, pero el mensaje era que tú eres suficientemente bueno. Entonces quiero motivarles a todos que no importa lo que la gente diga de ti, tú eres suficiente. Tú no tienes que probarle a nadie nada. Cuando Yeshua estaba en Galilea y
e iba a ir a la fiesta, creo que era la fiesta de los tabernáculos, sus hermanos estaban burlando de él porque ellos no creían que era el Mesías. Y decían, oye, Yeshua, ¿vas a probarte a ti mismo en Jerusalén? ¿Vas a ir a la fiesta? Y entonces Yeshua les dijo, miren, estoy bien en Galilea, no necesito ir a la fiesta, no es mi tiempo ahorita. Pero él secretamente fue. Terminó llegando, pero les estaba diciendo a sus hermanos, no le necesito probar nada a ustedes. Estoy bien en Galilea, no necesito ir a Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes no entienden el concepto de reconocer que tú eres lo suficientemente bueno donde estás? No le tienes que probar nada a nadie en ningún lugar o en ningún momento. Al único que le tienes que probar es a Él. Y eso es para alguien allá afuera, porque ciertamente era para mí también. Pero a Satanás le encanta usar gente para influenciarnos y para decirnos que no somos lo suficientemente buenos. Vamos a hablar de eso. ¿Qué tal nuestro pasado? Muchos de nosotros lidiamos con nuestro pasado todo el tiempo. En nuestro presente, ¿no te gustaría regresar en el tiempo y hacer las cosas distintas de cómo las hiciste cuando estabas creciendo? ¿No te gustaría ir y regresar cuando tenías 16 años? A mí me encantaría rehacer mi vida con el conocimiento y la experiencia que ya tengo ahora, pero la verdad es que no encajarías con tus amigos porque serías tan inteligente que entonces tendrías otros problemas. No podrías convivir con tus pares de la misma edad. Vamos a ver esto que es el pasado. Vamos a hablar de Moisés. Él tuvo que volver y enfrentarse al faraón. Él tuvo que lidiar con su pasado antes de que se pudo él mover a su destino. Vamos a repetir esto. Antes de que Moisés pudiera moverse hacia su destino, primero tuvo que ser liberado de su pasado. No es una coincidencia que Yahweh quería que él regresara donde él empezó. Regresar a Egipto, regresar con el faraón y enfrentar su pasado. No pudo mandar a nadie más. A él lo tuvo que mandar, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Leamos Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En resumen, esto es crítico porque todos nosotros hemos lidiado con nuestro pasado, pero no podemos solamente dejarlo ir. No podemos decir, ya, olvido mi pasado. Acuérdense, Pablo está diciendo aquí una cosa que hago. Olvido las cosas que están detrás. Una cosa es decir, lo voy a olvidar, pero ¿realmente lo puedes olvidar? No lo puedes olvidar. Pero entonces él debe estar hablando de algo distinto. Él está hablando de no permitir que nuestro pasado tenga sus garras que afecten tu futuro en una forma negativa. Queremos que ese pasado sea una piedra que nos ayude para aprender y de ahí nos paremos más adelante y podamos navegar en nuestro futuro de una forma mejor. No queremos que nuestro pasado sea como una granada que está explotando. Parece que estamos caminando y que te paras en una mina que explota y ahora eso afecta tu presente. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo olvidar el pasado y vamos a aprender cómo lidiar con nuestro pasado para que nos podamos enfocar en el futuro. Hay formas sistemáticas de hacer esto. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él nos dice, ciertamente Él está hablando de la salvación, de seguirlo a Él. Nadie puede seguir a Yeshua y empezar a mirar hacia atrás, hacia su pasado y ser apto para el reino de Dios. No, cuando seguimos a Cristo ponemos a un lado todo lo que nos está, todo. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Cómo vemos cosas, cómo las pensamos, cómo hablamos de cosas, todo lo que hacemos cambia. Tú no puedes tener una doble mente, como lo dice la Escritura, y ser apto para el reino de Dios. No puedes manejar y estar viendo por atrás por tu hombro. Les voy a decir una historia. Mi hija me mataría si estuviera viendo esta transmisión, pero tal vez lo vea en 10 años.
Pero bueno, les voy a comentar porque no lo va a ver. Entonces, ayer fuimos, creo que fue ayer o 2 días, ya no sé, pero fui con mi hija a jugar con carritos. Estábamos manejando con carros y mi hija, que tiene 15 años, casi tiene 16 años, todavía no tiene una licencia de manejar, pero ella pensó que ella podía voltear su cabeza, poner su brazo atrás y mover el go-kart. Y entonces, por supuesto, cuando volteó la cabeza, su volante se volteó y chocó con una llanta muy grande y chocó. Y a mí no me dio mucha gracia, no estaba muy contento, pero me dio mucha gracia y me estaba riendo porque yo estaba imaginando esto puede pasar con mi propio auto y eso no hubiera sido muy interesante, muy padre si mi hija voltea hacia atrás y se mueve el volante y entonces choca. Pero en cualquier caso, es una descripción perfecta de lo que Yeshua nos diría. Si estás manejando en un carro, tú no debes ver hacia atrás por tu hombro, por un tiempo muy largo, porque si lo haces, no estarías manejando en el mismo camino, te vas a salir del camino y tu mano generalmente va hacia la dirección que tu cabeza se mueve. Entonces lo que Yeshua nos lo está diciendo muy claro, no puedes ver hacia tu pasado. Tenemos que seguir adelante. El problema es que el pasado tiene sus garras en muchos de nosotros y no sabemos qué hacer. Entonces tenemos que tener un mapa grande. La mejor manera de eliminar la tentación de mirar hacia atrás es eliminar lo que hay para que no haya nada que mirar. Es el enemigo, ese hombre fuerte, quien nos recuerda nuestro pasado. Y hay formas reales, cómo podemos pasar nuestro pasado, cómo quitamos ese hombre fuerte que quita el pasado, para que entonces te puedas mover hacia el futuro. Vamos a leer Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿cómo es que el hombre fuerte entra en nuestra casa? Estas son las 3 cosas: pecado generacional, influencias generacionales, pecado personal y trauma de nuestro pasado. Entonces, cuando yo estaba dando consejería pastoral, lo que yo estaba haciendo, yo le pedía a la gente que escribieran todas estas 3 categorías, cualquier cosa en estas 3 categorías: el pecado generacional, el pecado personal y todos los traumas de su pasado. Entonces, empecemos con el pecado generacional y veamos su significancia. Veamos Números 14:18. Yahweh es tarde para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y la 4ª generación. Ezequiel 18, antes de Ezequiel, dice, es que los pecados de nuestros antepasados nos afectan hasta la 3ª y 4ª generación. Esos son como 100 años. Ezequiel 18:19-20 dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y de la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esta es una escritura importante porque nos dice 2 cosas. Uno, en el libro de Números nos dice que los pecados de los padres van a visitar hasta la 3ª y 4ª generación y los influenciarán. Pero Ezequiel nos da más información en Ezequiel, que estos pecados de los antepasados no vas a ser juzgado por ellos. El hijo no será juzgado por los pecados de su padre, pero los pecados del padre sin duda influenciarán al hijo. Entonces el hijo tiene la opción y el derecho y la elección, si la quiere o no, y tomar esa influencia de forma negativa o vivir de forma justa y ser juzgado por su justicia o por la forma errónea de vivir. Ese es el pecado, la parte generacional de la que vamos a hablar. El punto básico para pasar esta influencia generacional
Eso es difícil decírselo a un adolescente, pero si le muestras las escrituras, haz que sepan que ellos no son un adolescente en los ojos del tiempo. Cuando estás fuera del tiempo, en algún momento van a tener 65 años o 45, o si Dios lo permite, serán de 100 años. Entonces, si estamos fuera del tiempo, no son un adolescente, son una generación, y las decisiones que ellos tomen van a afectar a sus hijos y a sus nietos. Así que hay que ayudarles a entender que no importa qué edad seas, eres una generación, eres parte de una generación y habrá generaciones que vengan. Las decisiones que tomes esta generación afectarán las generaciones posteriores. Y eso es el punto más importante que hacer ahí. La siguiente sección es el pecado personal. Estas son las cosas que nos influencian y que nos pueden atar y nos pueden poner como en esclavitud, como esclavos, en la que todos lidiamos con cosas en nuestra vida. Es por estas 3 categorías. Entonces veamos la segunda categoría, que es el pecado personal. Veamos Isaías 59:2. No los tengo que compartir con ustedes, pero quiero compartirles que esto está en las Escrituras. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este es un versículo muy serio, porque hay razones por las que tal vez Dios no nos escuche nuestras oraciones. Puede ser porque estamos en pecado. Así que el que está viviendo en pecado no tendrá sus oraciones escuchadas. Es así de simple. Dios dice que Él no oirá las oraciones de los que están en pecado. La única oración que Él escucha de un pecador es la oración de arrepentimiento, y es a partir de ese momento en el que somos reconectados con el Creador, y entonces ahora nuestras oraciones no paran en el techo, sino que llegan hasta su trono. El pecado nos separa de Dios, y si tienes hijos, los motivo a que usen ejemplos visuales. Lo puedes hacer potencialmente puedes tener como una hojita o un pizarrón o algo que puedas tener, una hoja, y que digas, mira, esta es la separación. Tú estás de ese lado, yo soy Dios, yo estoy de este lado. Cuando tú haces algo equivocado, estoy separado contigo por una pared. Y ponen una cobija entre ustedes dos y digan, mira, esto nos separa. Y la única forma en la que tú te reconectas con el Creador, ¿cuál es? Puede ser es que tú te arrepientas de tus pecados. Entonces, si te arrepientes de tus pecados, entonces esta cobija se cae y hay una reconexión. Y eso es lo que queremos hacer. Muy bien, leamos Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy bien, entonces lo que esto nos está diciendo es que nuestra carnalidad siempre trata de pecar y siempre quiere estar fuera de la ley de Dios. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por cierto, es muy importante que ustedes sepan que esa palabra justo es diáconos. Y diáconos significa guardar las leyes divinas de Dios. Y eso es lo que causa que un hombre sea justo. Y ya que los estoy enseñando esto y quiero que la gente entienda la diferencia, algunos de ustedes que están tomando notas, hay 2 formas de ser justo en las Escrituras. Uno es la justicia que viene por la Torá de Dios, que cuando guardamos la ley de Dios, hay una justicia que se nos da. Estamos parados de manera justa delante de Dios. Pero también está la justicia de Cristo, que es más grande que la ley, que no tiene nada que ver con nuestras obras y las cosas que hacemos. Y esa es la justicia que usamos para llegar al cielo. No puedes llegar al cielo con tu propia justicia, porque incluso tu justicia más grande es como trapos de inmundicia.
Entonces hay dos tipos de justicia y es importante saber esa diferencia. Ese es el pecado personal. Entonces tenemos que lidiar con nuestro pecado personal. Finalmente está el trauma. Probablemente una de las influencias más grandes de tu vida sea tu trauma personal que tuviste creciendo. Joel 2, versículo 25 dice, y os restituiré a ti los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ustedes han oído este versículo que dice, yo los restauré lo que la langosta comió. Pero a veces piensas que no fue la langosta, fue el saltón, fue el revoltón, fue la oruga, fueron todos. Hay tantos tipos de langostas que nos han dañado. Y estas son las cuestiones traumáticas de nuestro pasado. Cuando alguien se muere, es un problema muy grande. Si tuviste un abuso de niño, si fuiste abusado por tu cónyuge o por alguien, estos son los eventos más grandes de tu vida. O estar en prisión puede ser un evento traumático. Cuando tu satélite se empieza a mover y en estos momentos, escucha, esto es bien importante en esta enseñanza. Si lo estás enseñando con niños muy pequeños, lo voy a repetir. Estas son como las claves que quieres enseñarles. La verdad solo puede hacer una cosa, repítelo, la verdad solamente te puede librar. Lo opuesto de eso es una mentira. ¿Y qué es lo que hace una mentira? Te pone en esclavitud, en cadenas. ¿Y qué es lo que realmente significa esa metáfora? Es que te previene de alcanzar tu potencial máximo al que fuiste creado y que ibas a alcanzar desde el jardín del Edén. Entonces, el rasgo de carácter número 1 de Satanás es la mentira. La mentira, pero el rasgo de carácter número 1 de Yahweh, coincidentemente, es la verdad. Qué coincidencia, ¿no? Y la batalla siempre será entre estas dos cualidades opuestas. La verdad por un lado y la mentira por el otro. Te prometo ahorita que cada cosa que tú lidias en tu vida, de las características, los rasgos de carácter que tú no sabes en tu vida e incluso los pecados con los que lidias. Y algunos de ustedes tienen adicciones o pecados profundos, pero te quiero decir que todos los puedes rastrear a una cosa simple, una mentira. El enemigo te dijo una mentira. Tú creíste esa mentira y ahora tus acciones en esa categoría están directamente reflejando la raíz de esa mentira. Entonces, el truco de Satanás es que tú dudes que puedes confiar a Dios. Entonces, ¿sabes a dónde voy? Vamos a Génesis 3 y te voy a mostrar su truco número 1. Y tú vas a darte cuenta que esto es la única forma que Él tiene. Y te lo voy a mostrar una y otra vez. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no podéis comer ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Porque Dios sabe que el día que tú comas, tus ojos serán abiertos y tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amigos, escúchenme. Esta es la estrategia mayor que Satán usa. Él quiere usar esta estrategia de y eso es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Él quiere que tú creas algo negativo acerca de Dios y que algo que Dios dice, no, Dios no quería decir eso, o lo que sea que sea esa mentira, porque esa mentira te va a influenciar para hacer algo distinto. Déjame decirlo de esta forma. La información te mueve. ¿Cuántos de ustedes vinieron hacia el frente del libro
hacia el frente de la Biblia, la Torá, las razones cristianas de tu Biblia o a través de identidad, crisis de identidad. Alcen su mano quienes llegaron a esto a través de eso. Muchos de ustedes llegaron a este movimiento por información que los cambió. Cómo crees cosas y siempre hacemos lo que creemos. No hay nadie en este planeta que haga algo que ellos no creen, a menos que sean forzados. La gente voluntariamente hace lo que ellos quieren. Si tú crees que la homosexualidad es mala, entonces vas a vivir tu vida de esa forma. Si tú crees que está bien abortar bebés, tú vas a apoyar iniciativas hacia eso. La gente hace lo que ellos creen. Y entonces Satanás quiere cambiar tu sistema de creencias, porque si él puede cambiar tu sistema de creencias en cuanto a algo, entonces tú vas a hacer lo que él quiere que tú hagas. Entonces él es un gran educador de mentiras. Entonces puedo prometerte que todos los traumas de tu pasado, todo lo que son mentiras que se te dieron, se te impregnaron durante esos tiempos. Todos vamos a tener traumas. Todos hemos tenido tribulación y problemas. Y lo que Dios nos dice a través de Santiago 5 es que cualquier prueba la consideramos como sumo gozo. ¿Estás hablando en serio? ¿Quién va a considerar un trauma, una tribulación puro gozo? Por un lado tenemos a Dios diciéndonos, considéralo puro gozo, pero por otro lado, ese trauma o tribulación o problema está creando una oportunidad para el adversario para mentirnos. Y entonces le creemos esa mentira y entonces a partir de ese momento todo lo que hacemos está conectado a esa mentira. Entonces la razón por la que debemos considerarlo sumo gozo es porque hay una asunción de que vamos a creer la verdad en esa situación. Pero si creemos la mentira, entonces ese gozo que deberíamos experimentar durante las pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe producirá paciencia y eso nos va a hacer maduros y completos, ese justo momento nos hace inmaduros, nos decapita de nuestra cabeza que es Cristo y entonces tomamos una nueva cabeza que es la mentira y es Satanás y ni siquiera sabemos que eso pasó, que eso nos pasó. Y esta es la cosa más triste que yo he visto como ministro en 2 años, 2 décadas de estar en este movimiento y de estar en ser creyente e incluso especialmente estar con los jóvenes, porque ahí es donde empiezan los traumas. Es que la gente cree mentiras de lo que otra gente cree de ellos o lo que ellos creen que la gente está diciendo de ellos y radicalmente cambia su sistema de creencias de cómo Dios los ve y de cómo ellos se ven a sí mismos y cómo la escritura misma habla de esa situación en particular. Aunque no lo creas, una mentira puede ser más poderosa que la palabra de Dios. ¿Escuchaste lo que dije? No es que la palabra de Dios sea menos poderosa, pero porque le damos a la mentira una plataforma y ponemos a esa mentira sobre la palabra de Dios y entonces tiene más poder que la palabra de Dios misma porque nosotros le dimos ese poder. Y es por eso que no debemos dejar que la gente nos dicte cuál es la verdad de nuestra vida en una situación en particular. Toda la Biblia está llena de historia. Padres, enséñenle esto a sus hijos. Hay cosas que no están en el PDF que compartimos. Y ese es un punto que yo haría con mis hijas. Entonces apúntenlo porque no está en el PDF. Las historias de la Biblia que están en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, están ahí para decirnos cuál es la verdad y cuáles son las mentiras. Cómo actuar y cómo no actuar y cuáles son las consecuencias de eso. Es por eso por lo que están ahí. Las historias bíblicas no están ahí para crear
dibujitos lindos que les podemos dar a nuestros hijos, que pueden colorear, hojas de colorear. El de Moisés y la zarza ardiente, en que lo coloreen. Ese no es el punto. El punto es enseñarnos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de cómo Dios opera con los hombres, cómo los hombres operan con Dios y cómo deben los hombres operar con los otros, con otros humanos. Es amar a Dios con toda tu mente, alma y fuerza, y cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el pacto completo, punto puesto en corto. Entonces, entender el trauma y las mentiras que se presentan en esos traumas es como somos liberados. Y después, cuando terminamos esta enseñanza, voy a tomar preguntas. Entonces, al final de la enseñanza tomaremos preguntas. Entonces, esta es una nota para todos los líderes familiares. Y esta es la analogía del satélite. Acuérdate que dice esta analogía, que cuando el trauma llega a nuestra vida, es como si nosotros tuviéramos un satélite que está enfocado hacia Dios. Pero cuando tenemos un trauma, ese satélite se mueve y Satanás usa ese momento de desbalance emocional, y eso es lo que usa el enemigo, porque él funciona con nuestras emociones, él afecta nuestras emociones y él reposiciona ese satélite para que ahora ese satélite reciba la señal de Satanás. Y entonces, si tú no te das cuenta de cómo funciona esto, si tú no te has dado cuenta que tu satélite ha sido reposicionado, francamente, y gracias a Dios tenemos la oportunidad, no todo el mundo lo tiene, pero mis hijas son educadas en casa, no van a la escuela pública, porque hay cosas en la escuela pública en la actualidad que las están tratando de reposicionar sus satélites fuera de sus padres y de Dios para lo que dice el Estado, para que lo que dice la educación pública, lo que la educación pública quiere que aprendan. Y lo mismo está pasando en Disney, con la media. Ellos están tratando de reposicionar nuestra frecuencia, que absorbemos, que estamos aprendiendo. Y eso es lo que va a afectar nuestro sistema de creencias. Entonces, ese satélite es crítico para cualquier cosa, en todo lo que hacemos y lo que creemos, porque vamos a hacer lo que creemos. Entonces, la información que tú recibes en ese satélite incluso viene de forma subliminal o subconsciente, y tu sistema de creencias se manipula por la media. Es ciencia, es un hecho. Los mensajes subliminales son muy poderosos. De hecho, ¿sabes que la pasta de dientes número 1 creo que es Colgate aquí en Estados Unidos? Y el logo de Colgate es rojo, blanco y azul. ¿Sabes por qué usan esos colores rojo, blanco y azul? Porque antes, cuando Colgate empezó, el patriotismo era muy bueno y muy alto, y entonces los colores americanos de la bandera americana son rojo, blanco y azul. Entonces, subliminalmente ellos estaban diciendo: nosotros somos patriotas. Si tú usas nuestra pasta de dientes, tú eres patriota. Y están jugando en esa cuestión subliminal de que todos son patriotas. Actualmente ya no, hay muchos que no son patriotas, y eso es una lástima, pero ese es el poder del mensaje subliminal. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando estás entrenando a tus hijos, lo que les permites ver, lo que permites que escuchen, los programas en la televisión que les permites ver, todo eso los está programando su sistema de creencias. Las caricaturas, les quiero advertir, y voy a tomar tiempo en esto: tengan mucho cuidado con las caricaturas que permiten que sus hijos vean. No son las mismas caricaturas que nosotros crecimos. Hay una agenda detrás de estas caricaturas. Hay una agenda detrás de cada show que hay en la tele ahora. Todos tienen escritores homosexuales, y eso está afectando la agenda de esos shows. Así que tienes que tener mucho cuidado. Tus hijos están a una edad que es muy fácil que se influencien. Y van a usar esos. La media va a utilizar eso para influenciarlos y va a divorciar a los hijos de los padres. Entonces, todo tiene que ser monitoreado.
Ok, entonces vamos a ver tareas para la sanación. Les voy a dar unas claves de cómo liberarse para ser sanados. Entonces, dejemos que comience la sanación. Entonces, primero, tómate el tiempo de escribir todos los pecados generacionales que se te ocurran, de tus padres, de tus abuelos, pecados religiosos a pecados físicos. Cualquier cosa que tú sepas, tal vez no sepas todo de la primera generaciones antes de ti, y si no lo sabes, no puedes obviamente hacer este punto en particular en detalle, pero vas a escribir los detalles que puedas. Después tienes que orar y tienes que pedirle a Dios que perdone esos pecados de las generaciones antes de ti. Vemos que los israelitas hicieron esto, que los patriarcas hicieron esto. Esto es importante, cortar de tajo las influencias que la sangre generacional lo ha pasado, y entonces hay que pedir perdón por los errores. Algunos fueron errores intencionales y otros fueron sin intención. Quizá tus abuelos, tus padres no sabían, pero tienes que pedir por perdón y tienes que pasar tiempo para separar esa influencia negativa, porque queremos la influencia positiva, ¿cierto? Porque hay influencias positivas generacionales. Así como hay influencias negativas, también hay positivas. Pero la forma más fácil de remover esas influencias es pedirle al Padre que corte eso por fe y que los perdone por sus pecados y que remueva las influencias que esos pecados tienen en tu vida. Y eso se encargará, y lo puedes hacer si vas por cada uno de esos pecados, porque vemos que al alcoholismo, que ellos crían alcohólicos, y vemos que tienen pecados sexuales. Esos pecados encuentran su camino hacia la siguiente generación. Entonces queremos cortarlos de tajo, en la forma, las cosas negativas las queremos cortar. Número 2. Pero eso es pedirle al Padre que los perdone. El número 3 es escriba cada pecado actual que hayas cometido. Cualquier lucha, adicción o incluso defectos de carácter que el enemigo esté usando en tu contra. Y todos saben cuáles son. Tú sabes cuáles son. Y si tú no sabes cuáles son tus pecados o cuáles son tus defectos de carácter, solo pregúntale a alguien que te conozca, que esté en tu familia. Les encantará hacer una lista de todos los defectos de carácter que tengas, especialmente si estás casado. Pregúntale a tu cónyuge y te va a dar las respuestas que tú nunca quisiste saber. Entonces escribe todos esos, y luego lo que vas a hacer es irlos viendo cada uno de ellos, cada pecado, y no pienses que ya pediste perdón, pero esta es una sesión especial. Esta es una sesión que está callada, la atmósfera no hay interrupciones. Quizás sea en la tarde, en la noche, o si estás encerrado en un cuarto, y he visto que alguien lo ha hecho de diferentes formas, pero quieres estar solo con el Señor y quieres revisar cada una de estas ofensas y pídele perdón al Padre por cada uno de ellos. Pide perdón por tus problemas. Estás pidiendo asistencia divina en tus problemas, y deberías estar tomando notas, porque esto es muy importante, cómo hacer esto. Así es como yo dirijo gente para su caminar con el Señor, para que sean liberados. Tú quieres pedirle al Padre asistencia divina y quieres decirle por fe: yo te necesito, que me ayudes a ser fuerte. Y quieres decir: Padre, yo creo en tu palabra, y tú prometiste que tú eres fuerte en mi debilidad, y yo no puedo ser liberado de esta adicción o de este pecado o esto o lo otro sin tu fortaleza. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Y es en esos momentos de humildad donde estás admitiendo esto, que el Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a liberar. Y para los de ustedes que tienen hijos pequeños, puedes enseñarles cómo orar, puedes enseñarles cómo pedir perdón cada día
cuando vienen delante del Señor, ellos pueden hablar qué es lo que es el carácter. Y pueden estar en línea. Haz tu propia investigación. Investiga en línea qué son los efectos de carácter que tienes y aprende cómo construir un buen carácter. Entonces así es como puedes pedirle al Padre perdón por cada uno de estos pecados, admitir que estás quebrado, que estás roto, admitir que tienes lagunas y Él te va a encontrar en esas partes que te faltan. Pero tenemos que admitir primero que tenemos esas faltas y entonces Él vendrá y nos encontrará en ese lugar. Algunos de ustedes que están esperando una fórmula muy complicada se van a decepcionar porque esto es muy fácil. Yeshua dijo, venir a mí es muy fácil. Mi carga no es pesada. La fórmula para tener éxito es fácil. Solo tenemos que hacerla, tenemos que practicarla. Así que ahora hablemos de la más difícil y es el trauma. Entonces aquí es lo que vamos a hacer cuando tienen trauma. Cuando estás lidiando con tus pecados, quiero que te preguntes a ti mismo en los pecados, a través de los pecados, mientras tú estás pidiendo perdón, pídele al Padre cuál es la línea. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira que me está causando hacer esto? Si estás lidiando con pornografía, por ejemplo, o con ser amable, o cualquiera que sea tu problema, quizás sea que seas materialista, o tú estás comprando cosas, o con un problema de alimenticio, de estar comiendo. Y pregúntale al Padre, ¿por qué hago esto? Quizá tú ya se lo has preguntado, pero la siguiente es la pregunta real. ¿Cuál es la mentira que Satanás está poniendo en mi mente? Que yo me la creí, me la puso en la boca y me tragué esa mentira. ¿Qué es esa mentira que me está haciendo fallar en esta área? Porque es una mentira. La razón por la que alguien tiene una adicción a drogas es porque se creyeron la mentira en algún momento de sus vidas. No importa cuál es, pero hay una mentira y tienes que tener una plática con Yeshua donde le vas a preguntar, muéstrame cuál es la mentira. Y cuando descubras esa mentira, entonces verbalmente vas a regañar a Satanás por haberte dicho esa mentira. Y después vas a verbalmente decir cuál es la verdad. Por ejemplo, digamos que la mentira es que no soy lo suficientemente bueno. Tal vez tu padre te dijo constantemente que eras muy tonto y que no eras bueno en nada, que no eras suficientemente bueno. Entonces escribes esa mentira y entonces vas a decir la verdad. Soy suficientemente bueno y soy inteligente. Y yo escojo creerle a Yeshua. Y cuantas veces lo tengas que decir, yo escojo creerte a ti, Yeshua, de que soy lo suficientemente bueno. Escojo creerte a ti, Yeshua. Hay alguien de ustedes que nos está escuchando que tal vez se sienten con disturbios emocionales y tal, pero te digo que tú, y cuando dijiste, sí, cierto, soy lo suficientemente bueno, es porque dejaste que el Espíritu Santo te lo dijera. Tal vez tenías trauma en tu vida, pero tienes que absorber esa verdad, y cuando empieces a creer esa verdad, las lágrimas y las emociones que empiezan a salir son las aguas que van a llevarse la mentira, como se va a inundar y se va a llevar esa mentira. Y deja que las emociones salgan, pero vas a ver que esto pasa. Yo he visto que pasa en mi vida, lo he visto en miembros de mi familia que pase, he visto que les pasa a miembros de mi iglesia, y Dios te puede liberar, pero tienes que permitir que pase. Ahora, en la última categoría del trauma, tienes que enlistar cada trauma de tu pasado que te acuerdes, y mientras los vas recordando los tienes que escribir. Y luego lo que vamos a hacer, vamos a salirnos del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? No podemos viajar en el tiempo con una máquina para viajar en el tiempo, ¿verdad? No, sí lo podemos hacer. El Espíritu de Yeshua está fuera del tiempo. Él puede ir hacia el pasado. Esto es un concepto muy interesante. Dios puede ir al pasado cuando tuviste un abuso por tus padres, por un tío, por tu hermano. Él puede ir a ese momento en el que tus padres se divorciaron. Él puede ir atrás cuando tu hijo murió. Él puede ir atrás al momento en el que todo se cayó y todo se destruyó. Cuando te diste cuenta que tu esposo cometió adulterio,
Tú puedes ir a ese momento porque Dios puede ir a ese momento y tú fuiste crucificado con Cristo. Estás en Él. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque acuérdate que yo hablé de este satélite. Este satélite fue movido en el momento del trauma. Entonces ya no podemos afectar este satélite ahorita, 30 años después. Tenemos que ir al momento en el que ese satélite está siendo movido. Y es en ese momento en el que volvemos a reposicionar el satélite. Y llegamos como una tercera persona. Entonces imagínate a ti como viéndote a ti mismo desde hacia afuera, viéndote de arriba, viéndote hacia abajo. Y entonces tú entras a ti mismo con el conocimiento que tienes ahora y ves a Satanás en los ojos y le dices, no voy a creer esta mentira. Y lo haces esto a través de la oración. Y entonces salimos del tiempo y a través de la oración decimos, Padre, por fe voy a este momento. Y quizá vas a volver a vivir este momento y te va a doler. Y cuando lo pienses, dile, Padre, ¿cuál es la mentira que Satanás está usando en este momento para decírmelo? Y cuando esto pase y oigas la mentira, dilo en voz alta, no voy a creer esa mentira. Por fe regreso al tiempo y creo que la verdad es esta. Y hablas la verdad en ese momento, en voz alta, en esa línea de tiempo. Y por fe, todos los efectos que eso ha tenido hasta el presente. Y eso entonces va a cambiar la frecuencia de todo para que entonces ahora puedas tomar parte de lo que Pablo dice y olvides el pasado. Ahora, porque ese pasado ya no tiene poder en ti, porque ya se cambió en esa línea de tiempo, como en la película de Viajar en el Tiempo, porque fuiste al pasado y cambiaste ese pasado y entonces cambia todo el futuro. Y ahora en el presente ya no tienes habilidad de volver a sacar de ese trauma, ese dolor, ya no lo puedes sacar más. Y entonces vas a ese momento, hablas la verdad, regañas a la mentira, la identificas y la remueves y le dices, esta es la verdad. Y entonces así vas a afectar el futuro. Así es como, así se trata la liberación, porque hay demonios reales, hay espíritus inmundos que cuando nosotros nos tragamos esas mentiras, le das jurisdicción al enemigo en tu vida para oprimirte, para demonizarte. ¿Qué es lo que eso significa? Es una palabra complicada para decir que tú dejaste que el enemigo te hablara. En lugar de dejar que Dios te dijera la verdad, tú creíste lo que el enemigo te dijo, porque abajo es más fácilmente creerle al enemigo. Y muchas veces hemos cargado mentiras por tanto tiempo, como de Charlie Brown y Snoopy, y cargamos una cobijita y toda nuestra identidad la cargamos en esa cobijita, en una que trae la mentira y no sabemos cómo vivir sin esa mentira. Puede ser muy difícil, puede ser un proceso, a veces es un proceso y dependiendo de cuánto trauma hubo, muchas veces depende qué tan largo y cuántas veces tienes que recordar cuál es la verdad, porque la verdad es muy poderosa y se mete en nuestra personalidad e incluso forma parte de nosotros, pero lo tenemos que remover de nuestro ADN, pero luego regresa como una resortera, pero tenemos que recordar, no quiero creer esto, voy a creer la verdad. Y entonces, para terminar, para concluir, quiero que todos reconozcan que la verdad es la única cosa que nos va a liberar. No es solamente la verdad teológica. Cuando vienes y entiendes la Torá y los efectos del Antiguo Testamento en nuestras vidas, hay muchas verdades que nos están afectando incluso más que incluso los credos que creemos, que decimos que creemos. Y esas cosas han sido impregnadas en nosotras. Y pueden ser verdades o puede ser algo que creímos que era verdad, pero finalmente es por Satanás y es una mentira. Entonces queremos encontrar esa mentira y ser librados de eso. Entonces aquí acabamos la enseñanza de hoy. Puedes llevarlo al nivel que lo necesites con los miembros con las edades de los miembros de tu familia. Y ahora vamos a movernos a las preguntas
Pero antes de eso, oremos. Padre, solamente quiero orar por todas las personas que están aquí, por todos los líderes familiares, que tú los equipes, Padre, y que tú les requieras de ellos a través de su caminar contigo, que tomen estas lecciones y que sean capaces de enseñarlas a sus familias, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus nietos, a un amigo, a cualquier lugar donde ellos influencien, cualquier persona que sea parte de su iglesia familiar. Pido que los unjas, que tú les des poder y que crezcan en su habilidad de enseñar, para que puedan ayudar a su iglesia para crecer, a su familia para crecer en amor contigo, y que conozcan la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y Padre, para los que realmente toman esto de corazón, te pido que tú supernaturalmente encuentres a estas personas de forma que los liberes y los traigas, y que haya testimonios increíbles de liberación de la esclavitud. Y todos decimos amén. Alguien ha donado a este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Considerarías extender la bendición a otros? Si es así, manda un mensaje de texto al 801-801 que diga Pay It Forward sin espacios, PAYITFORWARD, o ve a passionfortruth.com.